Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Bueno, pues después del vídeo anterior me alegra ver que aún hay valientes al otro lado siguiendo el curso. Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es la no necesidad de estar delante de vosotros y esto seguro que es un seguro de vida para mí, ya que no me podéis arrojar nada ni tampoco agredir cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, no os preocupéis porque yo como capitán del barco seré el último en abandonar, así que en este vídeo pues voy a seguir trabajando con la API Canvas. Bien, hasta ahora todos nuestros trazados han sido dibujados con el tipo de línea por defecto, ¿no? Una línea con un grosor determinado, con un color determinado. Bien, vamos a ver en este vídeo cómo cambiar el tipo de línea utilizando para ello una serie de propiedades que nos proporciona la API Canvas. Estas propiedades pues son la propiedad LineWidth, la cual pues, permite modificar el grosor de línea, por defecto tiene un grosor igual a 1. La propiedad LineCap, lo que nos permite especificar o determinar cómo terminan estas líneas, estos trazados que nosotros hacemos en el Canvas. Esta propiedad pues tiene tres valores posibles, butt, round y square. Ahora después con un ejemplo práctico, como siempre, pues veremos para qué sirve cada uno de estos valores o qué es lo que hace. También tenemos la propiedad LineJoin, que determina cómo conectan las líneas entre sí, es decir, cuando creamos una figura y dos líneas pues conectan o tocan entre sí, bueno, pues cómo conectan esa conexión, cómo se representa gráficamente dentro del Canvas. Y esta propiedad pues también tiene tres valores posibles, round, bevel y meter. Bueno, cuando utilizamos LineJoin con meter existe la posibilidad también de utilizar en ese caso la propiedad meterLimit, que lo que hace es determinar cuánto se extiende esa unión, esa conexión entre dos líneas. Y luego, pues una cosa a tener muy en cuenta cuando ya hacemos figuras complejas dentro del Canvas, es que cada vez que vamos a cambiar el tipo de línea, las características de la línea, tenemos que comenzar un nuevo trazado con el método que ya conocemos de la API Canvas, BeginPath, ¿no? Bueno, pues vamos a ver como siempre todo esto con un ejemplo práctico. Vamos a intentar dibujar en un Canvas pues una cara sonriente, que es una de las cosas que se hacen pues habitualmente pues en cualquier programa de retoque gráfico y también pues lo vamos a hacer nosotros en el Canvas. Así que como siempre pues nos vamos a ir al programa Dreamweaver y vamos a crear pues un nuevo documento HTML con su Canvas. Estoy repitiendo constantemente en estos vídeos la creación de un Canvas, pero me parece importante. Es muy probable que se os haya quedado a la primera o a la segunda, pero no me importa incidir en esto. Luego entonces vamos a crear un nuevo documento HTML, como siempre pues vamos a guardarlo en primer lugar en nuestro sitio y pues lo voy a llamar por ejemplo cambia línea, por llamarlo de alguna forma. Y como decía, pues vamos a crear, como siempre, nuestro Canvas. Así que pues nos vamos a meter dentro de lo que es la etiqueta body y vamos a crear pues una etiqueta section, sección que se abre, sección que se cierra. Y luego pues vamos a crear un Canvas y en esta ocasión pues vamos a crear un Canvas un poco más grande de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Luego entonces este va a tener, por ejemplo, un width, un ancho de 800 píxeles, va a tener un height, un alto de 500 o incluso de 600. Y vamos a darle, como siempre, un nombre identificativo con el atributo ID que va a ser length. La etiqueta Canvas se cierra y ya sabéis que siempre conviene introducir un texto para aquellos navegadores que no soporten el Canvas. Luego entonces su navegador no soporta el elemento Canvas, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ya tenemos creado el Canvas y luego pues a mí me gusta, esto ya es opcional, con CSS pintar los límites del Canvas para que se pueda ver bien en el navegador, ¿no? Luego entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser meterme en la cabecera, en el head de nuestro documento web y vamos a crear pues con una serie de selectores CSS los límites del Canvas. En primer lugar pues voy a utilizar el selector lienzo con su almohadilla delante, ya que le hemos dado el atributo ID, esto es lo de siempre, y aquí pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que esto pues va a tener, por ejemplo, un borde, luego entonces border de un píxel, esto lo hemos hecho ya también en cursos anteriores, ¿verdad? Va a ser un borde de tipo sólido y para que se vea bien, pues a mí me gusta ponerlo en rojo y con esto ya tenemos marcados los límites del Canvas, ¿no? Vamos a guardar de momento esto para ver que efectivamente pues el Canvas tiene ya sus límites. Luego entonces guardamos, en mi caso en Dreamweaver con control S y abrimos esta página en el navegador. Para ello, como siempre, pues F12 o la tecla que tengáis asignada en vuestro editor web. Bueno, pues aquí estamos viendo el Canvas. Lo único que hemos hecho ahora pues es escribir o pintar
este borde rojo alrededor del canvas. Ya que estamos, lo voy a centrar. Lo voy a centrar en pantalla y para eso pues vamos a utilizar también CSS. Luego entonces volvemos al Dreamweaver y ya que nuestro canvas, nuestro lienzo está dentro de una etiqueta section, como podéis ver en el código, bueno, pues vamos a decirle que ese section va a tener un ancho determinado, también con CSS, y que lo centre en pantalla. Luego entonces utilizamos el selector section, abrimos la llave, la cierro ya para que no se nos olvide y a continuación pues voy a empezar por cambiar el ancho de lo que sería la sección y va a tener un ancho, por ejemplo, de 800 píxeles. Va a coincidir con el ancho del lienzo. No tendría por qué ser así, pero en este caso nos sirve. Vamos a decirle que va a tener un posicionamiento relativo y vamos a decirle también que tenga unos márgenes automáticos para que nos centre este elemento en pantalla. Luego entonces lo que hemos hecho es la sección por defecto, como cualquier etiqueta block level de CSS o de HTML, mejor dicho, pues ocupa el 100% del ancho de la pantalla. Entonces lo primero que le hemos dicho es con esta instrucción que nos ocupe pues solamente 800 píxeles y que lo centre, ¿no? Luego entonces pues quedará más o menos en el centro de la pantalla. Si guardamos cambios, Control S y actualizamos el navegador con F5, pues ya lo tenemos en el centro de la pantalla. Y ahora pues lo que voy a hacer va a ser dibujar en algún punto en concreto pues una cara sonriente, pues a base de circunferencias, si puede ser, y a base de trazados que vamos a ir cambiando con las nuevas propiedades. Luego entonces volvemos al Dreamweaver y lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos como siempre pues dentro de la cabecera a continuación de las etiquetas style que hemos creado hace un instante y vamos a crear pues una hoja JavaScript interna. Luego entonces etiqueta script que se abre, etiqueta script que se cierra. Lo primero que voy a hacer va a ser decirle a nuestro navegador, como siempre, que permanezca a la escucha para que bajo el evento load, es decir, al cargar, desencadene una llamada a un procedimiento, a una función, mejor dicho, que vamos a llamar, por ejemplo, comenzar. Lo de siempre, ¿no? Luego entonces window.addEventListener y el evento para el que va a estar a la escucha va a ser el evento load. En el caso de que se produzca este evento, pues tiene que llamar a una función que, por ejemplo, pues se va a llamar comenzar. Y luego el tercer atributo es false porque en esta ocasión no tenemos elementos anidados para desencadenar el evento. Hecho esto, pues ahora tenemos que crear, por supuesto, dentro de las etiquetas script, nuestra función. Luego entonces función comenzar, abrimos la llave y la cierro ya para que no se nos olvide. Y dentro de este procedimiento función, pues tenemos que empezar a dibujar pues esta cara sonriente con diferentes trazados. Voy a empezar por dibujar lo que sería la circunferencia exterior. Es decir, voy a dibujar una cara, pues voy a empezar por dibujar la circunferencia externa. Después dibujaré una especie de sonrisa, después dibujaré pues los dos ojos y la nariz. Pero esto lo haré con diferentes trazados, ¿no? Para utilizar las propiedades que hemos visto. Bien, pues lo primero, como siempre, es declarar una variable a la cual pues, vamos a llamar elemento y vamos a identificar, vamos a almacenar dentro de esta variable nuestro canvas. Y para ello, pues le decimos que la variable elemento va a ser igual a document.getElementById y aquí pues le vamos a decir que esto corresponde al lienzo. Luego entonces ya lo tenemos identificado y almacenado dentro del elemento. Pero ahora hay que decirle que nuestro lienzo, nuestro canvas, pues es de tipo 2D, 2 dimensiones. Y eso pues lo hacemos con lienzo, es igual a elemento.getContext, visto ya un montón de veces en los vídeos que llevamos trabajando con la API, ¿no? Luego entonces 2D, ya le hemos dicho que es de tipo 2 dimensiones, 2D. Y ahora pues tenemos que dibujar la cara, la circunferencia exterior. Y para ello pues vamos a utilizar el método arc que ya vimos en vídeos anteriores, ¿no? Si tenéis alguna duda de los parámetros de este vídeo, pues os recomiendo que repaséis los vídeos anteriores. No voy a explicar para qué sirven cada uno de estos parámetros. Lo que sí os voy a decir es que esto pues lo voy a hacer en este vídeo de una forma rápida, pero porque ya tengo apuntados los parámetros que cuadran con la posición de cada una de las figuras, de cada uno de los trazos. Se supone que esto pues no es tan sencillo y pues necesitarás para cada uno de los trazos un par de intentos o 3 por lo menos, ¿no? Pues para ver por dónde van a caer. Bueno, lo voy a hacer y enseguida vais a ver a qué me refiero. Vamos a dibujar la circunferencia exterior, la cara, luego entonces objeto.método, lienzo.arc y aquí pues los parámetros. Vamos a dibujarlo pues en la X200 y 150 con una circunferencia de 100 y ahora pues tengo que indicarle el ángulo inicial y el ángulo final. Luego entonces ángulo inicial es 0, ángulo final que se medía en radianes, pues si le decimos que es pi por 2, es decir,
nos va a crear un ángulo de 360 grados. Luego entonces math.pi y aquí pues lo multiplicamos por 2 y luego pues le decimos false. Y repito, si queréis ver para qué sirve cada uno de estos parámetros, repasar el vídeo anterior. Y ahora le decimos que nos dibuje esta circunferencia, lienzo.stroke. Al decirle stroke, pues ya sabéis que es un trazado sin relleno. Bueno, pues vamos a ver qué llevamos hasta aquí. Guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5, y aquí tenemos nuestra circunferencia. Una vez que tenemos la circunferencia, pues voy a continuar por dibujar la sonrisa. La sonrisa que la estoy dibujando ahora mismo fatal, a mano alzada, ¿no? Bueno, pues más o menos deberá de ir ahí. Pero para dibujar la sonrisa vamos a utilizar un tipo de línea diferente a la que hemos venido utilizando hasta ahora. Vamos a utilizar una línea un poco más gruesa. Vamos a utilizar para ello pues las propiedades line width y también vamos a utilizar la propiedad line cap para que vayáis viendo cuál es la utilidad, ¿no? Luego entonces volvemos al Dreamweaver, nos vamos a nuestro código y aquí pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cambiamos el grosor de la línea. Luego entonces es objeto, nuestro canvas, lienzo, punto, propiedad, line width, igual y el valor. Vamos a decirle, por ejemplo, que tiene que tener un grosor de 10. Vamos a decirle también cómo tiene que terminar esta línea y para ello pues utilizamos objeto, punto, propiedad, en este caso line cap, y aquí pues vamos a decirle round. Este es uno de los valores que cabía poner para la propiedad line cap. Y ahora pues vamos a decirle que comience el trazado. Cada vez que cambias de línea hay que decirle que comience un trazado nuevo. Luego entonces objeto.método beginPath comienza el trazado. Y después de cambiar el tipo de línea y decirle que comience el trazado, pues hay que dibujar el trazado en concreto, la sonrisa. Entonces yo lo que pretendo es dentro de nuestra circunferencia dibujar una especie de semicírculo de esta forma y para ello vamos a volver a utilizar el método arc que vimos en el vídeo anterior y al tratarse de un semicírculo pues le diré que el ángulo inicial es el ángulo 0 y que el ángulo final pues en vez de ser math pi por 2, es decir 360 grados, pues le diré simplemente math pi para que sea de 180. Al decirle ángulo inicial 0, ángulo final 180 nos dibujará un semicírculo, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos sale. Objeto, lienzo, punto, método, arc, y aquí empezamos con los parámetros, ¿no? Entonces yo le diría, por ejemplo, 200,170. ¿Cómo sé yo que es la X200 y la Y170? Ensayo error. Esto antes de grabar el vídeo, pues he estado probando a ver dónde quedaría más o menos bien, ¿no? Entonces, más o menos a ojo, si manejas bien las coordenadas, pues lo vas a situar más o menos donde quieres, pero es muy difícil que aciertes a la primera. Luego entonces es muy probable que tengas que cambiar tanto las X como las Y, ¿no? Varias veces hasta que des con el punto en concreto. A continuación, pues le tendré que especificar el radio que va a tener esta circunferencia. Tiene que ser más pequeña, lógicamente, que la cara. Entonces, si la cara tenía un radio de 100, pues este tiene que tener un radio de 60 para que la sonrisa quede dentro de la cara, ¿no? Y ahora, pues, como os decía, vamos a indicarle el ángulo inicial, que va a ser 0, y el ángulo final, que va a ser math pi. O sea, pi. En vez de pi por 2, como antes, pues pi. Y el último parámetro pues va a ser false, ¿no? Y ahora pues que lo dibuje luego, entonces lienzo.stroke. Bueno, pues hecho esto, lo de siempre. Vamos poco a poco, guardamos cambios, control S, nos vamos al navegador, F5 y aquí hemos dibujado nuestra sonrisa. Fijaros como ya estamos viendo pues los efectos de haber aplicado la propiedad line width y la propiedad line cap. Line width lo que hace es que el trazado pues sea más grueso, como podéis ver, le hemos dado un valor de 10. Bueno, pues si lo queréis menos grueso, cambiar el 10 por un 8, por un 7, si lo queréis más grueso, pues ya sabéis. En cuanto a la propiedad line cap, que nosotros hemos puesto round, lo que hace es que las terminaciones del trazado, que es lo que estoy señalando ahora mismo en pantalla, pues sean redondas. Si probamos a cambiar pues el valor de line cap de round, por ejemplo, a square, pues lo que haremos será que terminen en cuadrados. Vamos a probarlo. Vamos al Dreamweaver, cambiamos el round por un square. Fijaos cómo lo hemos cambiado. Guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5. Fijaros cómo ahora pues cambian y terminan de forma cuadrada. Y había otra que era bat, que lo que hace es recortarlo, como si fuera una especie de muñón o algo así, ¿no? Entonces, si yo cambio el square por un bat,
Hay poca diferencia entre el bat y el square, pero sí que se aprecia, ¿no? O por lo menos eso creo recordar. Entonces, si guardamos cambios y actualizamos, fíjate cómo lo ha recortado un poco. Es decir, lo que hace bat es cortar la terminación. Claro que al cortar la terminación, pues queda como el muñón, ¿no? Queda cuadrado. Luego, entonces, pues poca diferencia hay, excepto que es un poco más corto con square. Pero bueno, vamos a dejarlo otra vez en round, que es como lo tenía yo al principio y es como me gusta a mí. Luego, entonces, guardo cambios, actualizo y ya tenemos aquí la cara sonriente. Siguiente, bueno, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser dibujar la nariz, y para dibujar la nariz pues lo voy a hacer así como con dos líneas, algo así. Bueno, a mano alzada me cuesta un poco dibujarlo, ¿no? Pero creo que sabéis a qué me refiero, algo así. Entonces, para dibujar esta nariz, primero voy a cambiar el trazado, nuevamente, con Line Width. Voy a utilizar una nueva propiedad, que es Line Join, para especificarle cómo tienen que conectar dos líneas, para que veáis pues cómo se utiliza Line Join, concretamente con el valor meter, y luego utilizaré también meter limit para que veáis cómo acortar esa conexión, ¿no? Luego comenzaremos el trazado y tendremos que dibujar pues esa nariz, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a nuestro Dreamweaver, nos vamos a nuestro código y a continuación de la instrucción anterior, pues lo primero es cambiar el tipo de línea. Y para cambiar el tipo de línea, pues objeto lienzo.linewidth. Y aquí pues vamos a darle un valor, por ejemplo, de 5. Lo teníamos en 10. Bueno, pues un poco menos grueso, pero tampoco un 1, como la circunferencia de la cara, ¿no? Bien, hecho esto, vamos a especificarle cómo van a conectar las líneas para este trazado que vamos a hacer a continuación. Y para ello utilizamos pues la propiedad lineJoin. Entonces, lineJoin. Y aquí pues vamos a decirle que el valor de esta propiedad va a ser meter. Y luego veremos la diferencia que hay con las otras propiedades posibles, con los otros valores posibles. Y ahora, como siempre, hay que decirle que comience el trazado. Luego, entonces, lienzo.beginPath. Perfecto. Y hecho esto, pues nada, a dibujar. Entonces, hay que dibujar una serie de líneas. Primero me tengo que llevar el puntero del lápiz, con el que se supone que estamos dibujando, me lo tengo que llevar a donde quiero que comience este trazado, porque voy a dibujar una línea recta, ya no se trata de dibujar un círculo. Entonces recordamos de vídeos anteriores que con el método moveTo lo que hacemos es llevarnos el puntero a otro lugar dentro del canvas. Luego entonces lienzo.moveTo y me lo voy a llevar concretamente pues al punto 195 en las X, 135 en las Y, ¿no? Y desde ahí empiezo a dibujar. Y para dibujar voy a utilizar el método lineTo que también hemos visto. Luego entonces lienzo.lineTo. Y aquí pues le voy a decir que desde 195, 135 vaya a 215 en las X, 155. Y desde ahí pues que vaya para dibujar la segunda línea, lienzo.lineTo, pues vas a ir 195 en las X, 155 en las Y. Entonces, si os fijáis, aunque esto pues cuando comienzas a hacerlo cuesta un poquito, coincide la Y de estas dos líneas, y eso quiere decir pues que se van a tocar en este punto en concreto, ¿no? Es decir, primero he llevado el lápiz a esta posición del canvas, sin dibujar, por supuesto, y después le he dicho que partiendo de esa posición dibuje una línea hasta 215, es decir, más a la derecha y un poquito más abajo. Es decir, algo así es lo que he hecho. Después le he dicho que partiendo o desde este punto donde lo hemos dejado, pues vaya a 195 pero con la misma Y. Luego entonces si es la misma Y horizontalmente tendrá que estar igual, pero al ser una X menor tendrá que ir a la izquierda, con lo cual hemos dibujado la nariz, ¿no? Y lo que le hemos dicho con lineJoin igual a meter es cómo tiene que ser el punto donde tocan, donde se unen ambas líneas, ambos trazados. Y en principio pues tiene que ser en pico, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que tenemos que hacer es decirle que nos dibuje esto. Luego entonces lienzo.stroke. Bueno, pues vamos a ver qué hemos hecho. Guardamos cambios, control S, nos vamos al navegador, F5, y ahí efectivamente tenemos la nariz. Fijaros cómo termina esta conexión entre las dos líneas, ¿no? En una especie de pico. Si volvemos a la presentación de PowerPoint, donde hemos visto los valores posibles para lineJoin, ¿no? Que es lo que estamos utilizando ahora, pues hemos utilizado meter, pero también tenemos round y tenemos bevel. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si cambiamos estos valores para lineJoin. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, por round y después lo haremos por bevel. Bueno, pues si nos vamos al Dreamweaver, en vez de meter, pues le decimos round, guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador y antes de darle F5 tenéis que observar cómo va a cambiar
donde convergen las dos líneas, ¿no? Fijaos cómo lo ha dejado un poco más redondeado. Espero que lo hayáis apreciado. Y si cambio round por bevel, bevel no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía, lo voy a ver ahora mismo en vivo y en directo. Control S, F5, bueno, pues lo que hace es recortarlo, quitarlo, amputarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? También hemos visto que cuando utilizamos meter, que es lo que hemos utilizado al principio, y solamente cuando utilizas el valor meter con join, puedes utilizar adicionalmente meter limit, que era otra propiedad. Entonces, vamos a verlo. Debajo de esta línea, pues vamos a ponerle lienzo punto line join, sí, no, line join no, perdón, lienzo punto meter limit. No me acordaba bien cómo se utilizaba esta propiedad. Y aquí pues vamos a decirle que esto es igual, por ejemplo, a 5. Si no recuerdo mal, el límite era 5, con lo cual no veremos ningún cambio ahora mismo, ¿no? No sé si refresqué anteriormente el navegador. Bueno, control S. Aquí vamos a darle a F5 y esto es lo que teníamos al principio, si recordáis, ¿no? Entonces, si yo ahora cambio el meter limit de 5, por ejemplo, a 2 o a 1, sí que veremos un cambio en la extensión o en cuanto se prolonga la unión de esas dos líneas, ¿no? Luego entonces, si volvemos al código y cambio el 5, por ejemplo, por un 2, guardo cambios, vuelvo al navegador F5, fíjate cómo lo corta. Es un efecto parecido también al anterior, ¿no? A cambiar el valor de meter por bevel, ¿no? Lo amputa. Lo que pasa es que aquí puedes determinar cuánto lo amputa. No sé si veremos algún cambio si lo cambio de 2 a 1, por ejemplo. Guardo cambios. Vamos a observarlo detenidamente. Vamos a darle F5. Debe de cortarle un poco más. Bueno, pues casi no se aprecia, ¿no? Voy a cambiarlo otra vez a 3. Control S. Y lo extiende. Bueno, pues concretamente con estas dos líneas, debido a su grosor, poco cambio vemos. Sí que es cierto que lo acorta y lo alarga, pero tampoco vemos mucho cambio si cambiamos de 1 a 2, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya hemos utilizado también la propiedad meter limit. Seguimos, vamos a dibujar ahora los ojos. Y para dibujar los ojos, pues voy a utilizar 4 círculos. Sí, 4. Pues uno sería el exterior del ojo, ¿verdad? Y otro pues va a ser, por ejemplo, el interior, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Es decir, 4 círculos iguales, no como los acabo de dibujar, que representen los ojos. Entonces, para ello, pues nada, tendremos que dibujar 4 círculos. Nos vamos a continuación de donde lo habíamos dejado anteriormente, de lienzo.stroke, y la siguiente línea pues será cambiar el grosor de la línea. Luego entonces lienzo.linewidth, y en esta ocasión pues lo vamos a dejar en 1, que es el grosor que tiene por defecto la línea. Y ahora pues hay que decirle, no quiero cambiar nada más, que vamos a comenzar un nuevo trazado. Luego entonces lienzo.beginPath. Y ahora pues nada, a dibujar círculos. Luego entonces lienzo.arc. Y aquí bueno pues va a ser 168, 106, 15, ángulo inicial 0. Ángulo final pues math.pi por 2 para que sea un círculo completo. Math.pi por 2. Vale, y como tercer parámetro false, ya vimos en vídeos anteriores para qué servía esto. Ya tengo el primer círculo. Esto es ir probando coordenadas, la verdad. No tiene otra historia. Vamos a dibujar el otro. Luego entonces, mirar, para dibujar el otro y no tener que escribir tanto, pues voy a reutilizar el código. Como van a ser dos círculos muy parecidos, estos van a ser el interior de los ojos, lo que estoy haciendo ahora mismo. Luego entonces copio, pego, y aquí tendré que modificar, pues, únicamente... un momentito, si estoy dibujando el interior de los ojos, voy a cambiar las coordenadas, si me permitís. Voy a empezar por el interior, ¿vale? Y además tendrá que estar relleno. Luego entonces va a ser x175, la y 110, y como va a ser el interior, tiene que ser más pequeño, va a ser el 7. La verdad es que daría igual por cuál empezar, pero me gustaría que lo vierais mejor así. Primero el interior y luego pues... el exterior. La y va a ser igual porque van a estar a la misma altura. Luego entonces la y tiene que ser 110. Y lo que va a cambiar va a ser la x, porque uno tiene que estar más a la izquierda y el otro tiene que estar más a la derecha. Luego entonces, si el ojo izquierdo está en 175, pues este va a estar, por ejemplo, en 225. Y ahora, pues, esto quiero que esté relleno. Luego entonces ya no utilizo el método stroke, sino que utilizo otro de los métodos que hemos visto en vídeos anteriores, que es el método fill, con lo cual estoy diciendo que me dibuje 2 círculos rellenos. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho. Guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5, y ahí tenemos el interior de los dos ojos, un círculo y otro.
gracias a haberlo hecho con fill, pues están rellenos. Volvemos al Dreamweaver y ahora pues lo que hay que hacer es el exterior. Y para hacer el exterior, pues nuevamente vamos a decirle que comenzamos un nuevo trazado, lienzo.beginPath, y ahora pues nada, a dibujar los círculos exteriores, el exterior de los ojos. Y para ello pues utilizamos nuevamente lienzo.arc y aquí pues parámetros 168, 106, 15, 0, math.pi por 2, false. Bueno, pues aquí ya estaría el primero de ellos. Vamos a decirle que lo dibuje, luego entonces lienzo.stroke. Siguiente, bueno, pues lienzo. Mira, para no, como este también va a ser muy parecido, solamente va a cambiar el parámetro de las IES, luego entonces hago lo mismo de antes. Copio este, control C, lo pego a continuación con control V y lo único que voy a tener que hacer va a ser cambiar las IES, es decir, el desplazamiento horizontal. En vez de 168, pues va a ser 232 y el resto de parámetros permanece idéntico. Y ahora pues le tendremos que decir que dibuje esta circunferencia, lienzo.stroke. Bueno, pues si no me he equivocado ya debería de estarlo. Entonces, control S, nos vamos a nuestro navegador, F5, perfecto, pero hay un pequeño detalle por ahí que se me ha debido de olvidar y es seguramente empezar un nuevo trazado. Fíjate que lo primero que he hecho ha sido dibujar en el código pues el ojo izquierdo, es decir, este de aquí, si no estoy equivocado. Este es el primer ojo externo que hemos dibujado. Y como no he comenzado un nuevo trazado para el siguiente, pues lo conecta con esta línea que no queda bien con el siguiente. Esa línea la evitamos si después de construir el ojo izquierdo le decimos que comenzamos un nuevo trazado con beginPath. Luego entonces volvemos al Dreamweaver y lo que hay que decir aquí, fíjate, este sería el ojo izquierdo. Bueno, pues después de dibujar el izquierdo, aquí en este punto en concreto hay que decirle que comenzamos un nuevo trazado para que no nos una el trazado anterior con este. Luego entonces aquí le diríamos lienzo.beginPath. Hecho esto, guardamos cambios, actualizamos con F5 y ahora ya sí tenemos nuestra figura. Bueno, pues aquí terminamos el vídeo de hoy, o si no el de hoy, pues por lo menos este vídeo, a lo mejor hago después, ahora después hago otro. Y hemos visto, bueno, pues cómo cambiar el grosor de la línea. Recapitulamos con line width, grosor de línea. Hemos visto también cómo cambiar la terminación de la línea con line cap. Hemos visto también cómo cambiar, cómo conectan las líneas, line join. Aquí lo he escrito mal, no es line, es line. Y también pues hemos visto la propiedad meter limit, line.meter limit. Bueno, pues estas son las propiedades que hemos ido viendo en el vídeo de hoy para cambiar el grosor y la forma de las líneas. En próximos vídeos pues seguiremos trabajando dentro del Canvas y concretamente lo haremos con el texto. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os